Bien, muy buenos días a todos y muchas gracias al ingeniero Naime por su presentación y en general a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat por permitirnos expresar la opinión del proyecto de reconstrucción del metro de Caracas, en este caso extendido a todos los sistemas de transporte urbano, tanto tipo metro como los superficiales, sumados a los servicios no convencionales, entendiendo por tales el cable tren y los metrocables sobre qué hacer con las obras inconclusas que por nuestra parte hemos expresado y titulado de la manera siguiente. Así es que hemos preparado esta presentación presentándoles a ustedes una panorámica con los sistemas de transporte representativos y afines a los objetivos del foro, aun cuando los efectos de la presentación se hará énfasis en aquellas obras que corresponden a la región metropolitana de Caracas y precisamente por la magnitud que representan, para lo cual planteamos unas premisas. De tales premisas voy a destacar la primera, referida a que el grado de avance de la obra reportado no necesariamente es un factor determinante en la decisión de concluir la obra que se esté considerando, que cada obra requiere una respuesta particularizada y que cada obra debe ser analizada a través de un enfoque sistémico para ofrecer coherencia, por una parte, y por la otra, que accesoriamente no se puede analizar el qué sin la consideración del cuándo. Las interrelaciones que permitirán los avances han de existir partiendo de la situación geográfica y geopolítica, cuya gobernanza y o falta de ella afecta en demasía las coordinaciones e interfaces necesarias para alcanzar el éxito, de tal manera que se impone una metodología. En ese orden de ideas se debe establecer una ruta que facilite la toma de decisiones sobre concluir o no una determinada obra, porque condiciones aplican y algunos requisitos habrán de cumplirse. ¿Por qué? Porque la reactivación automática de obras no existe. El proyecto RDM definitivamente lucha contra la improvisación, la desplanificación y en esencia contra la simpleza y subestimación en grado sumo de lo que significa la ingeniería, la planificación y la logística. Reiniciar una obra no depende de hacer clic en el botón conveniente, inclusive en muchos casos ni siquiera botón hay. Reiniciar una obra que se supone estuvo o está contratada debe partir de la situación o condición actual de la obra y o del contrato, del dónde estamos parados. Acá se hace alusión a una caja negra, la cual una vez abierta se comienza con la incertidumbre, entre las cuales podría incluirse que esté vacía o cuyo contenido sea incoherente, esté equivocado o desactualizado respecto a la situación presente. Demos ahora un vistazo a lo que hemos denominado la dimensión regional. Las obras no son coherentes per se, adquieren coherencia, adquieren lógica, sí y solo sí se analizan en contexto. En el caso de Caracas, en un contexto regional. Además, permite abordar no solo la complementariedad de todas las obras entre sí, sino también su integración. Ahora, luego de este preámbulo, que incluso podría tener elementos comunes a considerar, independientemente del sector que se esté evaluando o estudiando, entremos de lleno al sector transporte, ubicándolo en su contexto regional. Así que veamos la magnitud. Pongamos sobre relieve algunas cifras. 170 kilómetros de líneas de metro o de ferrocarriles de cercanía que se pretendieron realizar en una década, demostrando la imposibilidad de su ejecución, de la misma manera que el Plan Ferroviario Nacional planteado en el año 2006 o planteó en el año 2006 la construcción de un total de 13.665 kilómetros de vías férreas a ejecutarse en 24 años, de los cuales han transcurrido 15 y aún no se suma un kilómetro de vía. Ahora, lo iniciado respecto de algunos sistemas representativos del problema y que se localizan casualmente en el área metropolitana de Caracas, la cantidad de dinero pagada no se compadece de ninguna manera con la obra ejecutada y mucho menos con su aprovechamiento en función del estado actual de las mismas. Son 21.563.732.939 dólares. Y entonces, ¿de qué se habla? Además de lo obvio, que es de la inconclusión de obras, reaparece la incoherencia respecto a los planes, las prioridades y los favoritismos,
que concluyen una vez son asignadas las obras, mas no precisamente para terminarlas. De hecho, ni siquiera existe rendición de cuentas, mucho menos Contraloría. Acá un ejemplo de la visión del Caracas-La Guaira, incluido en el Plan Ferroviario Nacional 2006-2030, hecho a la usanza cubana y contrastado con la propuesta brasileña de este proyecto. Y con esto, ¿qué de lo financiero y de los avances? Con la excepción del contrato de la rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas, todas las obras involucran al gigante brasileño, de quien expresa la oficialidad ahora que por negligencia abandonó sus obras hace 12 años. Un verdadero desastre, el cual no solo es con las obras abandonadas, porque a la par se abandonó la red existente, solo que no hay transnacionales a los que responsabilizar, salvo precisamente con la línea 1, donde seguramente en algún momento habrá responsabilidades compartidas. Ello conduce a concluir que se favorece el dejar hacer o el laissez-faire, como diría Patrick Morán, reiterándose la ausencia de la planificación, la desprofesionalización de la supervisión, la falta de inspección y la complicidad de la Contraloría. Cuando se sabe, por ejemplo, que una obra con el 27% de avance ha recibido pagos por poco más de 8.000 millones de dólares, o una pequeña con 80% de avance que recibió la totalidad del pago. Definitivamente hay mucha tela que cortar hasta llegar a lo que llamamos la inconclusión mayor. Nótese que la red de crecimiento del Metro de Caracas 2010, planteada a finales de los 80 y principios de los 90 para resolver el tema de transporte a lo interno de la ciudad, se modificó en visión planteando opciones de sistemas suburbanos sin culminar la solución a lo interno. Por ello, solo a título de ejemplo, la incorporación en el año 2006 del ferrocarril del Tuy al Metro de Caracas no aportó un número importante de usuarios a la línea 3, como sí lo hizo a partir del año 2010, cuando se sumaron a los usuarios del Tuy los procedentes de las estaciones Jardines, Coche y Mercado. En fin, con todo esto, y pese a que el objeto del foro es qué hacer con las obras inconclusas, la compañía anónima Metro de Caracas reactivó obras con contrataciones, 2 de ellas con avances físicos financieros de considerar. Veamos pues, iniciando con el proyecto o con el Guarenas-Guatire. A partir del año 2021 se anunció la reactivación de obras por abandono de sus contratistas multinacionales con la bandera de uso de ingeniería nacional y 100% de mano de obra venezolana, dándole clic al botón que mostramos hace un rato. Ello en parte del elevado entre Guarenas-Guatire, que es donde existe algún adelanto de obras civiles en el viaducto, que iría desde La Cabrera hasta poco antes del Central Madirense, mencionado aquí solo a los efectos de mostrarles una referencia, donde conectaría con el patio, el cual no tiene estaciones ni forma de acceder. Por ello es que lo requerido para que sea lo que sea que estén haciendo en esa zona, haya necesidad de izar los insumos, herramientas, materiales y equipos a utilizar. En fin, ahí hay un viaducto que sale de ningún lado y que llega a ninguna parte. Quiero aprovechar justo aquí para hacer un comentario sobre la ingeniería nacional que hoy se nos vende como un aporte actual, aun cuando desde hace mucho rato se hace ingeniería nacional en Venezuela, donde siempre la ha habido y siempre la habrá. De hecho, el propio Colegio de Ingenieros, como saben, se fundó en 1861. Y aludiendo al marco de nuestro tema, téngase como referencia que Londres fue la primera ciudad que tuvo un sistema metro y lo inauguró en enero de 1863, donde quizás algún ingeniero de los nuestros hizo su contribución a esa obra. Por otro lado, la mano de obra siempre ha sido y será nacional, porque un trabajador que viva en este país, produzca y trabaje acá, independientemente de donde haya nacido, forma parte de la mano de obra nacional. Definitivamente pido disculpas por la catarsis. Sigamos ahora con la línea 5. Respecto a esta línea, el anuncio es para instalar la vía férrea en placa entre Zona Rental y Bellomonte por vía 2. Eso es la dirección Miranda, lo cual se ejecuta desde febrero del 2021. Definitivamente no queremos imaginarnos una participación para acelerar el Plan Ferroviario Nacional con estos rendimientos. Ahora, volviendo al punto, ¿de dónde saldrá el equipamiento para esta línea? Hasta ahora solo se han visto rieles y durmientes que, según se dice, proceden de otros proyectos igual paralizados. Por ejemplo, ¿de qué trenes se utilizarán? Pues
Hablemos entonces del Tren Caracas. Como se sabe, la línea 5 es una extensión de la línea 2, al igual como lo fue la línea 4. Y en el alcance de la contratación del sistema integral de dicha línea se incluyó la repotenciación de 40 trenes que son parte de los migrados de línea 1 a línea 2, una vez sustituida la flota de esa línea por los trenes españoles fabricados por CAF y también de la propia flota de línea 2. El atraso en la ejecución de esta línea 5 ha perturbado a niveles insostenibles la operación de la línea 2, cuya disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad y seguridad del material rodante y las instalaciones fijas no garantizan la oferta de servicios de transporte a sus usuarios, de manera que se presenta el dilema: ¿qué hacer ya y qué hacer mañana? Hay que establecer la prioridad, justo que es el objetivo del foro. Hoy, ante el retraso de las obras, por supuesto no se atiende la demanda de transporte de las poblaciones afectadas, a las cuales se les prometió, sin saber cuándo sucederá esto, y respecto de las líneas existentes, se presta un servicio de transporte deficiente que raya en lo imprevisible por lo impuntual, irregular, inseguro y sin atributos de calidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre la misión y visión del metro, tomando como referencia los 16 años transcurridos desde la aprobación e inicio de las obras hoy atrasadas, paralizadas o abandonadas. Cabe el dicho: quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, quizás valdría la pena una revisión a lo interno, porque la construcción de líneas, la repotenciación de trenes y la fabricación de partes y piezas no hacen parte de la misión de la compañía, como sí lo hace el transporte de usuarios mediante la prestación de un servicio integrado, solidario y de calidad que permita elevar la calidad de vida de los habitantes. Ahora, las contradicciones no son pocas. Veamos las previsiones presupuestarias para construir, repotenciar y operar. Invadiendo sin abusar el campo de la economía. Recuérdese que las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos, lo que impone severidad en la gestión de dichos recursos. No basta que un proyecto aprobado para que se disponga de financiamiento, sino de pertinencia, oportunidad, necesidad y disponibilidad de los recursos. Sin embargo, en el caso de Caracas, la propaganda oficial que habla de reactivación de obras no distingue el reiniciar del concluir. ¿Cómo se hace con tales niveles de inversión para grandes obras? Imposible dejar de calificarlos como ridículos, pues los mismos solo alcanzan para distraer de la realidad, cuando se trabaja allí a muchísimo menos de un cuarto de máquina y reportan fotografías por redes sociales a los solos efectos de ofrecer señales de avance y progreso, sin comprometerse a objetivos, hitos o metas. Quiero que nos detengamos por un momento en el diagrama que muestra la ejecución del Metro de Caracas. Acá se observa la red existente, por supuesto, con una cadencia ajustada a los planes de construcción, puesta a punto, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Lástima que no continuó el crecimiento con actualización, renovación y modernización. Conseguir algo en este momento pareciera impensable, o conseguir algo parecido. Pasemos por un momento ahora a los teques. Este sistema, en nuestra opinión, está agobiado por un dilema: la obra civil paralizada y el contrato de equipamiento, por supuesto, paralizado también. Pero todos los insumos están en el país, incluidos los trenes, son los conocidos como los metrópolis. Paradójicamente, es la obra paralizada con mayor avance, pero en criterio nuestro, bajo la situación actual, concluirla aporta poco al tema de transporte, dada la baja captación de usuarios por las distancias tan largas entre las estaciones de dicha línea. Por otro lado, esta línea nueva no compatibiliza en performance con el desastre de la línea 2 del Metro de Caracas, con la cual conecta, agregando mayor incertidumbre al recorrido por lo extenso del viaje. Ni siquiera comentaremos la llegada de esta línea a La Rinconada, salvo el pronóstico del año 2032, cuando se plantea que 35.200 pasajeros, 35.222 pasajeros por día en hora pico, que deberían recorrer 17 kilómetros y 3 estaciones, operando en un intervalo de 2 minutos con 40 trenes flats. Ello durante todo el día. Demos ahora un vistazo hacia La Guaira. Solo se menciona, porque no es un proyecto que se ha iniciado, se menciona entonces porque se prevé una conexión en la llegada de La Guaira a Caracas en la estación Gato Negro 2, ¿sí? En Gato Negro 2, la cual es parte de la proyectada línea 6, también llamada línea norte, pero acá rescatada para dejar en el aire. ¿Por qué llegar a Gato Negro 2 a 120 kilómetros por hora con gálibo UIC, 25 toneladas por eje o nominal de 22,5, eje bajo el argumento de manejar carga en caso de consistencia? Esto no es para nada lógico. Además de que el intercambio modal, si fuera el caso, debería hacerse en La Guaira mismo y no en Gato Negro 2. La desplanificación continúa. Veamos ahora la incidencia de lo nuevo contra lo
existente. Todas las obras paralizadas o abandonadas en el área metropolitana de Caracas conectan a la red existente del Metro de Caracas, sea que ésta las administre o no. De allí la poderosa afectación. Otro punto para recordar sobre temas inconclusos es que en la línea 1, inaugurada en el año 1983, se dejó debajo de la estación La Hollada el receso para la línea San José-La Rinconada. Y en la propia estación El Valle, puede cualquiera de ustedes constatar la existencia de 4 andenes. ¿Y esto a qué se debe? Justamente a la previsión de la línea La Rinconada-San José, que no se continuó nunca, porque es otra obra inconclusa y necesaria. Por supuesto, no hay contrato para lo que falta. Pero ahora quedémonos en Caracas para reiterar la necesidad de atender y resolver la problemática de las líneas existentes mediante una referencia al desempeño operativo de la línea 1 entre Propatria y Palo Verde. En nuestra visión, los 16 años transcurridos sin culminar las obras previstas y desgastando la red existente sin asistencia, configuran un escenario nuevo que exige decisiones sobre las obras hoy denominadas inconclusas, contrastando con la instalación existente, hoy operando a duras penas y deficientemente, con descarrilamientos como punta del iceberg. Por cierto, noten que el último sucedió apenas ayer a las 9 de la mañana, prácticamente hace 24 horas. De tal manera que la línea 1 en efecto requiere que se culmine la rehabilitación y se complemente de hecho con otros sistemas que no fueron incluidos en el proyecto. Esto no puede esperar más. Al consorcio español es preciso invitarle a renegociar la deuda que alcanza unos 400 millones de euros y plantear el reinicio de actividades que para terminar requeriría de otros 400 millones de euros aproximadamente. Porque el sistema se autodiagnostica todos los días e incluso habla. Las incidencias son cada vez peores y el servicio a los usuarios brilla por su ausencia, dada la baja disponibilidad del material rodante y las instalaciones fijas. El caso de línea 1 es tan grave que ya ha acabado prácticamente con 2 flotas de trenes. Para las líneas 2 y 3, la necesidad es exactamente igual, solamente que no hay contratos. No importa, ni modo, tienen que hacerse. A tal efecto, hablemos de las renovaciones pendientes. En este nivel, para el punto 1, una inspección profunda a las obras civiles se impone. Veámonos en el espejo de la línea 12 del Metro de México, hoy cerrada con sus irremediables diferencias. Allá hubo la necesidad de decidir por problemas de diseño, fallas en la ejecución y problemas de la inspección. Acá es por falta de actualización de la política de mantenimiento orientada a la obra civil. Los puntos restantes tienen que ver con la recuperación y reconstrucción de lo existente, cuyo mayor avance evidentemente lo tiene la línea 1 por el proyecto de rehabilitación aún no culminado. Atendiendo y resolviendo este presente es que llegaremos al metro del futuro, a los efectos de estar de vuelta al siglo XXI, con una verdadera red, con líneas de metro que salen de un origen y llegan a un destino, sin comprometer nodos que interactúan con el resto de los componentes del sistema de transporte de la ciudad, del cual es parte, porque es intermodal y facilita la accesibilidad al amparo de la integración física, institucional, operativa y tarifaria. Lo contrario a lo anterior... Están quedando 3 minutos de presentación. Gracias. Lo contrario a lo anterior, entendiendo que durmientes y rieles tendidos, quizás colocados sobre sus plataformas, no representan un sistema, solo son parte de él, que por supuesto sumarán capacidad instalada, a la que habrá de agregarse de nuevo el adjetivo de ociosa, pues solo servirán como elementos mediáticos y propagandísticos. Se impone retomar la cordura, la planificación, para que como todo metro opere y crezca sin desmejorar en ningún momento la calidad de servicio y atención al usuario. Se dice muy fácil. Ahora, ¿cuál es la receta? Esto es gratis, es instantáneo. Para nada, definitivamente no es gratis. Nuestras estimaciones para contar con el metro del futuro alcanzan poco más de 26.000 millones de dólares en un horizonte de a 25 años, que de seguro pudiera parecer mucho. Sin embargo, se recuerda que desde el 2006 a hoy se han desembolsado 21.000 millones de dólares y un poco más para disponer de muy poco como obra aprovechable. Lo que sí es claro es que el metro hoy no tiene solución a corto plazo, pero el trabajo para su recuperación debe comenzar de inmediato, ya hoy, dentro de un rato. Por supuesto, tampoco es instantáneo. En definitiva, no se plantea eliminar ni desestimar ninguna obra, sino reprogramar y diferir en torno a prioridades y, entre tanto, se consolidan las mismas, ofrecer alternativas con otros modos tipo BRT, por ejemplo, o el medio que surgiera la demanda. Lo importante es que cualquier reactivación
que se plantee requiere preparación y esta no admite nuevamente improvisaciones. Reactivar una obra sin estar preparado para ella no pasará de un mero anuncio y si se pretendiera ser despectivo de una distracción. Dado que se nos acaba el tiempo, vamos a las conclusiones rápidamente. Acá les dejo 9 conclusiones, voy a leer 2, la primera y la última. 1. En virtud de que las obras hoy inconclusas o paralizadas representan continuidad de líneas existentes, pretender concluir las mismas sin intervenir apropiadamente el sistema de forma global generará el colapso en la mayor parte de la red, entendiendo que las nuevas obras no gozan de independencia o autonomía respecto de lo existente. La 9, restablecer relaciones con la banca multilateral y otros organismos internacionales capaces de financiar proyectos de grandes obras. En relación a las recomendaciones, de la misma forma leo la 1 y la 5. Aun cuando la rehabilitación de las líneas 2 y 3 no está contratada, salvo la incorporación de 40 trenes a repotenciar en el contrato de sistema integral de la línea 5, esta relación debe reformularse dada la incidencia de esta línea sobre la existente, sobre todo cuando se dispone de un solo patio y talleres en las adjuntas e incluso ofrece la oportunidad de incorporar transferencia de tecnología a fin de fortalecer la propuesta de Metro de repotenciar el material rodante en casa con su proyecto Tren Caracas. La 5, aprovechar la situación para replantear un plan de movilidad regional que consolide la integración física y considere la integración institucional, operativa y tarifaria. Y hasta aquí es lo que hemos preparado para todos ustedes, de tal manera que agradecemos una vez más a la academia, a los participantes por su presencia, atención y paciencia, de tal manera que quedamos a la orden para sus preguntas, aunque les responderemos al final, tal como lo señala el programa del foro. Allí están nuestras coordenadas por si necesitan hacer algún contacto. Y una reflexión final, y que tiene que ver con el informe de 69, una obra imprescindible para Caracas, en el cual se plantea que la calificación técnica y la capacidad financiera son elementos vitales para la consecución de estos logros en estos términos. Muchísimas gracias a todos y espero les sea de utilidad la presentación. Muchísimas gracias.